Buenas, profesor y compañeros. A mi grupo número 3 le corresponde hablar acerca del caso de los semiconductores en la intersección de la geoeconomía, el tecnonacionalismo y las cadenas de valor globales. El grupo está integrado por mi persona, Daniela Rodríguez, Lenny Corea, Maciel Sánchez, Nayeli Soto y Marcelo Villalobos. Ahora bien, dentro de la tabla de contenidos vamos a ver la metodología del trabajo, el resumen ejecutivo, una breve introducción, vamos a analizar el marco teórico, ver los resultados y la discusión y por último vamos a ver las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la metodología del trabajo. Para iniciar, el diseño de investigación está basado en un estudio de carácter cualitativo y exploratorio, ya que se busca encontrar respuestas acerca de la importancia de los semiconductores a nivel global, así como comprender sus impactos en las cadenas de valor globales, en las políticas comerciales y las políticas industriales, sobre todo de los países que los producen. Cabe mencionar también que el caso está centrado en países clave, tales como Estados Unidos, Taiwán, China, Corea del Sur y la Unión Europea, ya que estos son las principales potencias de esta industria tecnológica y los cuales están en constante competencia por la búsqueda de soberanía y poder de esta industria. Cabe mencionar también, por otro lado, que se utilizaron organismos internacionales como fuentes, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. Por otro lado, también se utilizaron para análisis artículos académicos y medios confiables de páginas web. Se consultaron reportes de consultoras tales como McKinsey o BGC. También, como parte del procedimiento de recolección de datos, se utilizaron estos medios para darles una revisión bibliográfica y hacer un análisis documental para responder precisamente estas interrogantes que les comentaba al principio acerca de los impactos y la importancia de los semiconductores. Y por otro lado, también se delimitaron las fuentes que fueran de un periodo del 2020 al 2024 más o menos, ya que este periodo habla muchísimo mejor acerca de la crisis de los semiconductores de la actualidad. Esta búsqueda está centrada en la crisis de los semiconductores como tal y también, como les mencionaba antes, hay una concentración geográfica, sobre todo en los países que son potencias y que están en constante competencia. Como métodos de análisis, cabe mencionar que buscamos responder por qué esta industria es clave para la economía mundial y también qué rol juegan en el poder digital y también en la era tecnológica. Bueno, yo les voy a hablar sobre el objetivo de nuestra investigación y además les haré un breve resumen sobre nuestro caso. Como bien ya han mencionado, nuestro caso es sobre los semiconductores en la intersección de la geoeconomía y la cadena global de valor. El objetivo de nuestra investigación es proporcionar un análisis detallado de cómo las dinámicas geoeconómicas y geopolíticas impactan la estructura y el dominio de la cadena global de valor de los semiconductores. Esto con el propósito de identificar los riesgos estratégicos y además evaluar la respuesta de la política pública de los principales actores internacionales. En cuanto al resumen de nuestro caso, es importante mencionar que los semiconductores han evolucionado con el paso del tiempo de ser una innovación tecnológica importante para la vida moderna a convertirse en un recurso estratégico dentro de la competencia global, especialmente en países como China y Estados Unidos. Esto se explica mediante el análisis tridimensional del tablero de ajedrez de Joseph, en donde se pueden analizar las distintas estrategias que ha utilizado Estados Unidos desde 1980 hasta la actualidad.
En estas estrategias se incluyen medidas proteccionistas ante el auge de Japón. Además, se da la apertura de mercados durante la era de la globalización con Corea del Sur y Taiwán. Y finalmente se da el resurgimiento del tecnonacionalismo. Por último, es importante recalcar que el caso profundiza en cómo la concentración de capacidades tecnológicas en algunos países puede generar un impacto negativo en la cadena global de valor, forzando a los estados a tener que replantear sus políticas industriales y su seguridad nacional. Buenas noches, mi nombre es Lenny Corea y yo les voy a dar una contextualización del caso. El caso examina el viraje estratégico de Estados Unidos desde el proteccionismo unilateral de los 80 hacia la cooperación global multilateral en la etapa de la globalización para luego volver al tecnonacionalismo. El planteamiento del problema, el problema central es que el caso radica en cómo Estados Unidos debe redefinir sus estrategias para mantener su liderazgo y seguridad nacional en la industria global de semiconductores. La justificación del estudio se centra en que la creciente importancia estratégica de la industria de semiconductores en la geopolítica y geoeconomía global contemporánea. Bueno, muy buenas tardes. A mí me corresponde hablar un poco de lo que viene siendo el marco teórico y algunos conceptos que consideramos dentro de la literatura muy relevantes para el tema de los semiconductores y el panorama geopolítico y geoeconómico que se nos brinda y que se nos propone dentro del caso de los semiconductores. Inclusive dentro del mismo paper que se nos dio como base de esta investigación, se habla de algunos de los cuantos conceptos que vamos a abordar más adelante. Respecto a los semiconductores, nos pareció importante hablar brevemente de qué es un semiconductor y entender por qué es tan relevante dentro del escenario global y por qué es tan relevante para el comercio internacional. Entonces, en primer lugar, un semiconductor, según lo que nos dice la literatura, es o son aquellos elementos que se encuentran en la naturaleza cuya característica principal es la de tener un comportamiento aislante bajo ciertas condiciones ambientales a temperaturas menores de los 25 grados centígrados, pero al ir aumentando los valores de la temperatura su comportamiento es el de un conductor eléctrico. Entonces pensemos que un semiconductor, en pocas palabras, le permite al producto que lo tenga ser un conductor, un punto intermedio entre conductor y aislante. Entonces, y la importancia de lo que viene siendo un semiconductor es que permite la construcción, la fabricación de procesadores y componentes eléctricos que vienen dentro que permiten la creación de computadores, de chips, de celulares, tablets, y pensemos también no en algo tan sofisticado como una microondas, una refrigerador, una calefacción, todos ellos requieren de los semiconductores para poder funcionar. Entonces vemos que ya de por sí el semiconductor es un elemento sumamente importante para la dinámica comercial, para la mayoría de productos que son de consumo a nivel global y que tiene una relevancia significativa. En esta filmina, brevemente, pusimos cómo funciona un semiconductor. Y bueno, nada más reiterar el hecho de que el semiconductor funciona como un elemento intermedio, ¿verdad?, entre lo que viene siendo un conductor y un aislante y permite la producción y la fabricación de demás innumerables procesadores y componentes eléctricos. Bien, pensemos en por qué es tan relevante el semiconductor y por qué trasciende tanto en la discusión política y económica. Bueno, la dependencia que ha generado el mercado sobre estos semiconductores para la fabricación de procesadores y para la fabricación de productos que nos ayudan el día a día, como una computadora, un refrigerador, un microondas, genera dependencia. Y esa dependencia ha permitido que las grandes economías se sientan vulnerables frente a las grandes cadenas de valor. ¿Por qué vulnerables? Porque, bueno, evidentemente no tienen en un proceso de descentralización y que permitió poner las cadenas globales en los puntos donde fuera la producción más barata, por decirlo de alguna forma, y masiva, entonces ha permitido que las naciones se den cuenta de que son vulnerables frente a otras naciones que tienen la mayor cantidad de la parte de cadena de valor, la mayor cantidad de materias primas y los ponen en una situación en la que una potencia no quisiera estar porque se enfrentan
a, evidentemente, quién tiene más control y quién puede satisfacer y tiene el poder de satisfacer a sus mercados. Entonces ya podríamos pensar que el hacer lo que quiera o lo que esa frase en francés de laissez-faire ya no es tan agradable para aquellos que quieren mantener la hegemonía global, pensando especialmente en los Estados Unidos, que tienen una dinámica particular con los semiconductores. Dentro de los puntos importantes de la investigación, los conceptos medulares que nos parecieron sumamente importantes son cuatro. Y para la discusión del semiconductor viene siendo la interdependencia, la geoeconomía, el tecnonacionalismo, la tecnocracia y la global value chain. Entonces, todos estos elementos tienen esa relevancia, esa importancia cuando hablamos del mercado de semiconductores y eh, pues su dinámica a nivel global, y cómo se desarrolla en ese escenario. Entonces, cuando hablamos de la interdependencia, y como lo pusimos en la filmina, son nodos entre países mediante las cadenas de valor y la interconexión de las economías globales en aras de ejercer coerción y obtener ventajas estratégicas de alguna forma. La literatura nos propone que la interdependencia son, como lo dice la filmina, nodos entre países. Entonces, esos nodos se van generando poco a poco con la cadena global de valor, con economías relacionadas que se van interrelacionando y que al final de cuentas generan una dependencia de una por otra por materias primas, por quién tiene mayor parte en la cadena de producción, mayor control y quién va a satisfacer más a un mercado a otro. Y entonces la interdependencia permite que se dé un fenómeno o un sentimiento de arma. La interdependencia, de hecho, la literatura la refiere como un arma en la que un Estado puede generar pues, cierta dependencia frente a otro y que puede ser utilizado en virtud de ejercer coerción o obtener algún tipo de ventaja. Luego hablamos de la geoeconomía, que según la literatura, y es bastante ya antigua, pero pionera, hablaba de que la geoeconomía es la lógica de la guerra en la gramática del comercio, básicamente la guerra en nuestros tiempos, y la geoeconomía toma esa interdependencia, estos nodos que existen, y permite que se produzca una lucha por la materia prima, los recursos, las cadenas de valor y ergo sobre la innovación. Entonces, la geoeconomía toma esos nodos que se están fabricando y permite que se dé esta lucha de poder, especialmente comercial, económico, y entonces se dan instrumentos geoeconómicos para poder ejercer esta coerción. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pensemos en los controles de exportación, pienses en las subvenciones como la ley de chips de los Estados Unidos, pienses en diplomacia económica donde la potencia o el interesado busca el nearshoring, el friendshoring, pensemos en los Estados Unidos que busca tener mejores relaciones con sus socios, especialmente en Asia Pacífico, y en las sanciones económicas como es lo que ha venido sucediendo entre Estados Unidos y China, donde limitan exportación e importación de tecnología de punta, especialmente la limitación de exportación. Eh, por otro lado tenemos el tecnonacionalismo, la tecnocracia. Esto es básicamente, como lo dice la filmina, es una ideología, una estrategia estatal en la que el desarrollo, el crecimiento, la seguridad, el poder nacional está completamente ligado al desarrollo, control y dominio de la tecnología de avanzada. Entonces, evidentemente el tecnonacionalismo tiene una relevancia se interconecta con la función del Estado. El Estado empieza a desacoplar su dependencia frente a otros mercados y atraer todo eso a su país. Empieza a tener un mayor rol de defensor de la propiedad intelectual, empieza a ser el principal inversor del research and development, a dar subsidios, incentivos, empieza a haber más diplomacia tecnológica y alianzas, y empieza a ver lo que principalmente vemos en el panorama internacional con los Estados Unidos, es el proteccionismo y el mercantilismo de la innovación. Es decir, el Estado va a intervenir en el mercado a fin, a toda costa, de protegerlo y promover sus propios intereses. Y finalmente tenemos la Global Value Chain, que es básicamente lo más importante, el concepto fundamental para entender todo esto, y es que las cadenas globales de valor, referidas en la literatura, son la fragmentación de la producción de un producto a través de las fronteras. Entonces, esa estructura productiva de valores de cualquier producto, en este caso el de los semiconductores, se van a producir relaciones de poder, y que los investigadores, la literatura como tal, nos viene a decir, bueno, tenemos esta relación de poder se va a dar principalmente en los manufacturer driven y los buyer driven. Y las cadenas globales de valor tienen una relevancia importante en los semiconductores, pues son armas geopolíticas nuevamente. Entonces son instrumentos que pueden ser utilizados como
para el control de los nodos económicos, inclusive para la suspensión de suministros de aquellos adversarios económicos en la producción o el consumo de bienes. Eventualmente eso se ha reflejado muchísimo en la pandemia del COVID-19, en el que ahí es donde todo el mundo, todas las naciones empiezan a dar cuenta de la vulnerabilidad que puede existir en las cadenas globales de valor, especialmente en los conflictos diplomáticos que se vayan a dar entre Estados Unidos y China. Bueno, a mí me corresponde exponerles acerca de los resultados de la discusión que se generó mediante el análisis del caso de semiconductores en la intersección de la economía, tecnonacionalismo y las cadenas de valor, eh, expuesto por Park. En este caso, básicamente, existen dos ideas centrales. Una de ellas es la estrategia de los Estados Unidos en la industria de semiconductores, donde básicamente el autor expone el análisis de las tácticas adoptadas desde los años 80 hasta la actualidad por Estados Unidos para consolidar su posición en el mercado global de semiconductores. Esto lo analiza mediante la teoría del tablero de ajedrez tridimensional de Joseph Nye. La utiliza básicamente para entender cómo las modificaciones estratégicas implementadas por Estados Unidos se relacionan con las transformaciones en la política internacional y en las alianzas geoeconómicas. Para entender esto es importante resaltar o explicar qué es para Joseph Nye el poder. Joseph Nye en el 2011 nos brinda el siguiente concepto de poder. El poder es la capacidad de influir en otros para alcanzar objetivos utilizando la coerción, las recompensas o la atracción y persuasión. Para Joseph Nye, el poder tiene tres niveles. El primero de ellos es el poder unilateral militar, donde básicamente se restringe o se limita el acceso tecnológico. Un ejemplo de ello es el bloqueo de la adquisición de Fairchild en una empresa estadounidense por Fujitsu, una empresa japonesa. Con este bloqueo básicamente lo que hizo fue evitar la transferencia tecnológica a Japón, protegiendo sus intereses tecnológicos y económicos. El segundo nivel es el económico multilateral, donde se da la formación de alianzas. Un ejemplo de esto es el acuerdo de semiconductores que firmó Estados Unidos y Japón en 1987. Por último, tenemos las relaciones transnacionales, que es la diplomacia tecnológica para fortalecer acuerdos comerciales. Un ejemplo de esto es la formación de la alianza Chip-4 entre Japón, Corea y Taiwán. Esta alianza fue conformada de forma estratégica para contrarrestar la influencia de China en la industria de semiconductores. Con este abordaje que nos da el autor, se puede evidenciar la capacidad de adaptación que tiene Estados Unidos en las diferentes dimensiones de poder, según los intereses comerciales que tenga en un determinado momento. ¿Por qué resaltamos la capacidad de adaptación de la política comercial estadounidense según sus intereses comerciales? Bueno, esto porque en las últimas décadas la política comercial estadounidense ha transitado de experimentar medidas en los años 80 completamente proteccionistas a experimentar medidas de libre comercio en los años 90 y 2000. Sin embargo, recientemente se encuentra retornando nuevamente al tecnonacionalismo con iniciativas como el Chip-4 Alliance y Chips Act. Básicamente, estas nuevas estrategias que han implementado solo buscan fortalecer la industria nacional y consolidar una cadena de suministros más resiliente y segura en la industria de semiconductores. Esto lo podemos relacionar o podemos interpretar la evolución estratégica estadounidense en la industria de semiconductores con lo expuesto por el autor Ludwig y otros sobre el concepto de geoeconomía. Estos postulan e interpretan que la geoeconomía es la aplicación de mecanismos económicos con objetivos estratégicos y políticos. Actualmente podemos ver ciertos movimientos que se han dado a nivel global. Por ejemplo, uno de ellos ha sido Países Bajos, donde recientemente vetó las exportaciones de semiconductores a China,
Esto fundamentado en que están cuidando la seguridad nacional e internacional, y por ello fue necesario ampliar los controles de exportación de semiconductores. En dichas de otras palabras, Países Bajos está utilizando este fundamento solamente para retrasar o incluso limitar la transferencia tecnológica de semiconductores a China, porque temen que China se convierta en una potencia en esta materia y fortalezca su capacidad militar y económica. Otro ejemplo que tenemos relacionado a esto es Estados Unidos, que durante la administración de Joe Biden anunció subvenciones en este mercado, esto con la finalidad de atraer inversión extranjera directa al país, para que produjeran semiconductores en el territorio estadounidense. Asimismo, la implementación de estas estrategias ha ayudado a Estados Unidos a fortalecer la capacidad de producción nacional ante posibles interdependencias a nivel global. Es importante, y en modo de cierre, la interdependencia simétrica es importante resaltar entre los países que participan en la producción de la expresión dentro de la cadena global. Un ejemplo de esto es que en Taiwán se producen alrededor del 90% que la industria de semiconductores refleja una interconexión estratégica, donde el poder también existe de manera diferenciada según el escenario internacional, obligando a los países a adoptar como lo es Corea a complejidades de un mundo con economía. Estos países tienen factores esenciales que los han ayudado a posicionarse como actores claves. Entre ellos está las estrategias que ha ayudado a Estados Unidos a fortalecer la resiliencia y la propiedad en la industria. Ante posibles intervenciones en la cadena de suministro en etapas, por último, de modo de cierre, es importante valor en la cadena de suministro de semiconductores, es importante resaltar y en empaquetado. Esto lleva a lo largo de la exposición de resultados y discusión fuerte entre los países, y vulnera la discusión que la cadena de semiconductores refleja una interconexión estratégica, sobre todo cuando existen el poder tensiones políticas de manera diferenciada según el escenario internacional, obligando a los países a adoptar sus políticas. La complejidad de concentración tecnológica en ciertas regiones ha llevado a Estados Unidos a adoptar estrategias de nearshoring y friendshoring. Esto con la finalidad de implementar estas estrategias ha ayudado a Estados Unidos a fortalecer la resiliencia